Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que tal vez nunca nadie les ha dicho con esta claridad, con esta verdad que duele pero que también sana. Quiero hablarles del cuerpo que llevan, ese templo sagrado que tantas veces han maltratado, descuidado, incluso odiado. Sí, hermanos, lo sé porque lo he visto en los ojos de tantas personas que se confiesan conmigo, en esas lágrimas que caen cuando me dicen: Padre, ya no reconozco mi cuerpo, ya no me reconozco a mí mismo. Y hoy, en este momento preciso en que me escuchan, quiero decirles algo que puede cambiar su vida para siempre. Existe una manera de hablarle a su cuerpo que puede iniciar un proceso de sanación tan profundo, tan real, que ustedes mismos se asombrarán. Pero no se trata de magia, no se trata de fórmulas vacías ni de psicología barata. Se trata de redescubrir una verdad que está en el corazón mismo del cristianismo, en las palabras de San Pablo cuando nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Acaso han olvidado esta verdad fundamental? ¿Acaso han permitido que el mundo les convenza de que su cuerpo es solo materia, solo carne que envejece y muere, sin dignidad, sin propósito, sin alma? Los veo todos los días, hermanos míos, cargando sus cuerpos como si fueran una cruz demasiado pesada, como si fueran una maldición. Los veo mirándose al espejo con desprecio, pronunciando palabras de muerte sobre ustedes mismos. Estoy viejo, estoy acabado, estoy enfermo sin remedio. Y cada vez que pronuncian esas palabras, están sembrando semillas de destrucción en el jardín que Dios les confió, porque su cuerpo no es su enemigo, hermanos. Su cuerpo es el regalo más extraordinario que han recibido después de la vida misma. Es el instrumento con el que abrazan a sus hijos, con el que se arrodillan ante el Santísimo, con el que sirven al prójimo. ¿Cómo pueden hablarle con tanto odio a algo que Dios mismo diseñó con amor infinito? Escúchenme bien, las palabras que ustedes pronuncian sobre su cuerpo no son inocentes, no son neutras. Tienen un poder tremendo, un poder que puede bendecir o maldecir, que puede sanar o enfermar. Y hoy vamos a aprender juntos cómo usar ese poder para la gloria de Dios y para su propia sanación. Déjenme contarles algo que me partió el corazón hace apenas unos meses. Una mujer de 52 años, madre de 3 hijos, vino a verme completamente destruida. Me dijo: Padre, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis rodillas ya no responden y siento que mi cuerpo me está traicionando. Y cuando le pregunté cómo le hablaba a su cuerpo cada mañana, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo, sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad. El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado. Escúchenme con atención porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud. Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo
cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos. Nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato? Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células, es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos. ¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto, y por otro lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas, veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado. Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad.
No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo. Es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo. Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, Padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas. Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva, está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro. Es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida, más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación. Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares.
A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad. Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo, en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo. Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles, manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco. Y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes. Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama, restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad, no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios. Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante. ¿Cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio, elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos.
Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado, la necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido? ¿Cuántas veces lo han usado para el pecado en lugar de para la gloria de Dios? Y no me refiero solo a los pecados evidentes de la carne. Me refiero a la gula que destruye su salud, a la pereza que atrofia sus músculos, a la ira que envenena su sangre, al estrés que corroe sus nervios porque confían más en su propio esfuerzo que en la providencia divina. Todo esto es maltrato al cuerpo, hermanos. Todo esto es falta de amor hacia el regalo que Dios les dio. Y necesitan reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón tanto a Dios como a su propio cuerpo. Sé que esto suena extraño para algunos, pero déjenme explicarles. Cuando ustedes le piden perdón a su cuerpo, no están adorando la carne, no están haciendo idolatría. Están reconociendo su responsabilidad como mayordomos. Están diciendo, he fallado en cuidarte como debía, he sido un mal administrador del regalo de Dios. Y ese acto de humildad, ese reconocimiento sincero, abre puertas extraordinarias de sanación. Porque, hermanos, el perdón es el bálsamo más poderoso que existe. Cuando ustedes perdonan, cuando piden perdón, están liberando cargas tremendas de culpa, de resentimiento, de toxicidad emocional que se ha enquistado en sus tejidos, en sus órganos, en sus células. La medicina moderna está descubriendo que las emociones negativas no procesadas, especialmente la culpa y el resentimiento, se almacenan literalmente en el cuerpo causando inflamación, dolor, enfermedad. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, no solo limpia el alma, tiene un efecto profundamente sanador en todo el ser, incluyendo el cuerpo físico. Les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, tuve un problema serio con mi espalda, dolores terribles que me impedían dormir, trabajar, celebrar la misa con dignidad. Fui a médicos, fisioterapeutas, tomé medicamentos, nada funcionaba del todo. Hasta que un día, en oración profunda, el Señor me mostró algo que me dejó sin aliento. Ese dolor era la somatización de una culpa que yo cargaba, un error grave que había cometido años atrás y que nunca había perdonado completamente en mí mismo. Me había confesado sí, pero no me había perdonado realmente. Y esa falta de perdón hacia mí mismo estaba literalmente doblando mi espalda, estaba creando una carga física de algo que debía ser solo espiritual. Ese día, hermanos, me arrodillé y tuve una conversación larga y honesta con Dios y con mi propio cuerpo. Pedí perdón por la carga injusta que le había impuesto, por convertirlo en el depositario de mi culpa no resuelta. Y les juro por Cristo que en los días siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer casi por completo. No fue magia, fue gracia. Fue el poder liberador del perdón trabajando en todo mi ser. Entonces les pregunto, ¿qué cargas emocionales, qué culpas no perdonadas están ustedes cargando en su cuerpo? ¿Qué resentimientos, qué rabias, qué tristezas han convertido en dolores físicos? Porque, hermanos, el cuerpo es sabio, el cuerpo habla, el cuerpo grita cuando el alma no encuentra palabras para expresar su dolor. Y muchas veces nuestras enfermedades son el lenguaje desesperado de un corazón que necesita sanar. No todas, no siempre, pero muchas veces sí. Y cuando ustedes se atreven a mirar honestamente esa conexión, cuando se atreven a pedir perdón y a perdonarse, están iniciando un proceso de sanación integral que va mucho más allá de lo que cualquier medicina puede lograr. Porque están tocando la raíz del problema, no solo el síntoma. Están permitiendo que la luz de Cristo penetre en los rincones más oscuros de su ser, esos lugares donde han escondido el dolor, la vergüenza, la culpa. Y cuando esa luz llega, hermanos, todo cambia. Absolutamente todo. Pero el perdón no es solo hacia ustedes mismos, también necesitan perdonar a su cuerpo por lo que ustedes perciben como sus fallas. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su cuerpo porque envejeció? ¿Porque ya no tiene la energía de antes? ¿Porque desarrolló una enfermedad? Como si el cuerpo tuviera la culpa, como si los hubiera traicionado. Pero hermanos, su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias que ustedes le han dado.
Si lo han sometido a estrés crónico, a mala alimentación, a falta de sueño, a excesos de todo tipo, ¿cómo pueden culparlo por no funcionar perfectamente? Es como maltratar un automóvil durante años, nunca hacerle mantenimiento, llenarlo de combustible de mala calidad y luego enojarse cuando se descompone. ¿Ven la injusticia? Pues eso es exactamente lo que muchos hacen con su cuerpo y necesitan perdonarlo, necesitan decirle: perdóname por haberte exigido tanto sin darte el cuidado que merecías. Perdóname por culparte de problemas que yo mismo provoqué con mis malas decisiones. Ese acto de humildad, hermanos, ese reconocimiento, abre nuevos caminos de sanación. Ahora quiero llevarlos a una reflexión que puede ser incómoda, pero absolutamente necesaria: la relación entre el pecado y la enfermedad. No estoy diciendo que toda enfermedad venga del pecado personal, eso sería una herejía y una crueldad. Hay enfermedades que son simplemente parte de vivir en un mundo caído. Hay enfermedades genéticas, hay accidentes, hay misterios que solo Dios comprende. Pero también es verdad que ciertos patrones de pecado, ciertos estilos de vida contrarios a la ley de Dios, tienen consecuencias físicas directas. La promiscuidad trae enfermedades, la gula trae obesidad y diabetes, la ira crónica trae problemas cardíacos, la envidia y el resentimiento envenenan todo el organismo. Esto no es juicio moral, hermanos, es simple causa y efecto. Dios no nos da mandamientos para fastidiarnos, nos los da porque conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza humana que Él mismo diseñó. Cuando vivimos según su diseño, florecemos. Cuando vivimos contra su diseño, nos marchitamos. Es así de sencillo y así de serio. He tenido personas en el confesionario que me dicen: padre, no entiendo por qué Dios permite que esté tan enfermo. Y cuando empezamos a profundizar en su vida, descubrimos patrones de pecado que llevan años, décadas incluso, adicciones, relaciones destructivas, odios guardados como tesoros, vidas enteras vividas en rebeldía contra Dios. Y hermanos, no es que Dios los esté castigando enviándoles enfermedades. Es que ellos mismos han elegido vivir de maneras que naturalmente conducen a la destrucción física, emocional y espiritual. Es como si alguien se pasara la vida golpeándose la cabeza contra una pared y luego se quejara de que Dios le dio dolor de cabeza. ¿Ven la desconexión? Dios nos ha dado libre albedrío y ese libre albedrío incluye la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño, Él sufre con nosotros, nos llama a la conversión, nos ofrece su gracia sanadora, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Por eso el sacramento de la reconciliación es tan poderoso, hermanos. No es solo un ritual vacío, no es solo decir palabritas al cura. Es un encuentro real con el Cristo sanador. Es la oportunidad de presentarle todas nuestras heridas, todas nuestras culpas, todos los daños que hemos infligido a nuestro cuerpo y alma. Y Él, en su infinita misericordia, nos limpia, nos renueva, nos da la fuerza para empezar de nuevo. Yo les pregunto: ¿cuánto tiempo llevan sin confesarse? ¿Cuántas cargas están arrastrando que podrían dejar a los pies de la cruz? Porque, hermanos, mientras no se liberen de esas cargas espirituales, su cuerpo seguirá somatizándolas, seguirá expresándolas en forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Pero cuando se confiesan sinceramente, cuando reciben la absolución, algo real sucede en todo su ser. No es psicológico solamente, es ontológico. Ustedes cambian, son renovados, la gracia de Dios fluye en ustedes de manera nueva. Y esa gracia trae consigo poder sanador para todo su ser. Déjenme ser muy práctico ahora. Si están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor crónico, con algún problema de salud que no encuentra solución, les invito a hacer un examen de conciencia profundo. Pregúntense: ¿hay algún pecado habitual en mi vida que podría estar contribuyendo a esto? ¿Hay algún resentimiento que necesito soltar? ¿Hay algún perdón que necesito dar o recibir? ¿Hay algún cambio de vida que Dios me está pidiendo y yo estoy resistiendo? Y sean honestos con ustedes mismos, brutalmente honestos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que los hará libres. Y cuando identifiquen esas áreas de pecado, de resistencia, de desobediencia a Dios, no se hundan en la culpa es del demonio, hermanos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento, que es diferente. El arrepentimiento dice: me equivoqué, lo reconozco, quiero cambiar, necesito tu ayuda. Y cuando ustedes vienen ante Dios con ese corazón contrito, Él nunca, jamás los rechaza. Al contrario, los abraza, los restaura, los renueva. Y después de confesarse, después de recibir la absolución,
Les recomiendo hacer algo hermoso, tener una conversación de reconciliación con su propio cuerpo. Sí, hermanos, tal como lo escuchan. Busquen un momento de privacidad, pónganse delante de un espejo si es necesario y hablen. Digan: cuerpo mío, perdóname por todos los daños que te he hecho. Perdóname por el alcohol, por las drogas, por la comida basura, por las noches sin dormir, por el estrés al que te sometí. Perdóname por odiarte, por despreciarte, por maltratar el templo que Dios te creó para ser. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me comprometo a cuidarte, a respetarte, a amarte como Dios te ama. Querido amigo, queridos amigos, antes de comenzar quiero invitarle a hacer algo sencillo. Piense en su hijo. Piense en su rostro, en sus luchas, en sus silencios, en aquello que no dice pero que usted como madre o como padre sí percibe. Porque esta predicación no es teoría, es vida. Y quizá esta noche Dios quiera hablarle directamente al corazón acerca de ese hijo que tanto ama. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar qué sucede realmente en el mundo espiritual mientras su hijo duerme? ¿Ha considerado que la noche, ese momento en que todo parece silencioso, puede ser precisamente cuando las fuerzas del mal intentan actuar con más intensidad? Porque aunque su hijo ya sea adulto, aunque viva lejos, aunque aparente estar bien, el mundo espiritual no respeta distancias ni edades. Un hijo siempre será una extensión del alma de su madre, del corazón de su padre. Y por eso, querido amigo, cuando usted siente que su hijo lleva una carga que no sabe explicar, cuando nota que lucha contra enfermedades, contra vicios, contra fracasos repetidos, o simplemente contra un cansancio existencial que le roba la fe, no es imaginación. Usted ve algo real, su alma percibe una batalla que él no sabe nombrar. Y quizá usted se pregunta: ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo si ya no está bajo mi techo? ¿Cómo puedo ayudarle cuando ni siquiera quiere hablar del tema? Déjeme decirle algo con mucha claridad: la oración de un padre y sobre todo de una madre tiene un poder que usted todavía no alcanza a medir. Hay oraciones que levantan muros, que iluminan caminos, que rompen cadenas invisibles y que tocan el corazón de Dios de una manera que ninguna otra oración puede lograr. Hoy quiero compartir con ustedes 3 oraciones nocturnas que deben rezarse antes de dormir. Oraciones que he visto transformar hogares, devolver la paz, restaurar hijos alejados y proteger almas que estaban en serio peligro espiritual. Estas 3 oraciones que voy a enseñarle no son fórmulas mágicas ni palabras bonitas para repetir sin pensar. Son un acto de entrega, de protección, de intercesión verdadera. No importa si su hijo es un niño pequeño o un adulto con su propia familia. Un hijo nunca deja de necesitar la intercesión de sus padres, nunca. Y permítame decirle algo más, algo que a veces pasamos por alto. La última de estas 3 oraciones es la más poderosa, la que tiene la capacidad de evitar tragedias, alejar influencias destructivas y sanar heridas profundas que ni su propio hijo reconoce que lleva dentro. No se la pierda, querido amigo. Puede convertirse en la diferencia entre años de angustia y un nuevo comienzo para su hijo. Si mientras Messi siente que Dios le está hablando directamente, le invito a hacer algo sencillo pero profundo. Escriba: entrego a mi hijo a Dios. Escríbalo como un acto de fe, escríbalo como una oración silenciosa, escríbalo como quien deposita un tesoro en manos seguras. Antes de compartir con ustedes las 3 oraciones que pueden cambiar el destino espiritual de sus hijos antes de dormir, necesito que comprendan algo muy importante. La batalla espiritual no se libra solo en lo visible. Hay momentos, especialmente en la noche, cuando todo parece tranquilo, en que nuestra fe y nuestras oraciones pueden influir en realidades que no vemos con los ojos, pero que el Señor sí ve con gran claridad. Imagina, querido amigo, el cielo recibiendo tu súplica. Imagina el rostro de tu hijo iluminado por una luz invisible, aunque él no lo note. Imagina las cadenas espirituales rompiéndose como si fueran de humo. Eso es lo que puede provocar una oración hecha con fe, hecha desde el corazón. Pero antes de revelarte esas oraciones, déjame mostrarte por qué esto es tan real. ¿Por qué no es una idea mística sin base, sino una verdad profunda del Evangelio? Permítanme hablarles primero de Santa Mónica, una mujer cuyo nombre resuena en la historia de la Iglesia como un modelo de oración perseverante por sus hijos. Santa Mónica no fue una figura lejana ni un personaje inventado. Fue una madre concreta que amó con un amor incansable y que oró muchos años por la conversión de su hijo, el joven Agustín, quien se perdió en caminos oscuros, lejos de Dios, y finalmente fue traído de vuelta al Señor por la constancia de la oración de su madre. Su vida nos enseña que ninguna oración de una madre por su hijo es en vano, que el amor y las lágrimas sinceras que se elevan al cielo tienen poder ante los ojos de Dios. Y recuerden también la historia de Daniel en el foso de los leones, un relato bíblico que nos habla de fe, de fidelidad y de protección divina. Daniel no dejó de orar incluso cuando una ley injusta lo puso en peligro de muerte.
Él oró fielmente y Dios protegió su vida en medio de la noche más oscura, cerrando la boca de los leones y demostrando que Dios responde a la fe persistente de quienes confían en Él sin importar la circunstancia. Estas historias no son cuentos de hadas, son testimonios vivos de que Dios quiere escuchar y responde a la oración que nace de un corazón que ama con fidelidad y entrega. Ahora bien, querido amigo, quizá tú estás aquí porque tu corazón se estremece cuando piensas en tu hijo, tal vez lleva una carga que no sabes explicar, tal vez parece alejado de Dios, o quizá enfrenta decisiones, tentaciones, heridas que parecen no tener fin. Puede que te preguntes, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerlo cuando ni siquiera está cerca? Querido amigo, te digo con toda certeza, la oración tiene poder, y la oración hecha con fe puede crear una muralla espiritual alrededor de tu hijo, incluso a distancia. Las 3 oraciones que compartiré contigo no son fórmulas mágicas ni palabras vacías que se repiten por costumbre. Son oraciones de intercesión, palabras que conectan directamente con el corazón de Dios y cuando se hacen con autenticidad pueden disolver fuerzas que actúan en lo invisible y traer restauración, liberación, paz y vida. Antes de recitar cada oración quiero que entiendas el propósito espiritual detrás de ellas, porque cada palabra tiene una función única en la lucha espiritual, una para la protección, otra para la sanación interior y la tercera para la conversión verdadera del corazón. Querido amigo, ahora te pregunto, ¿estás listo para asumir una misión que el cielo ve con gran seriedad? Porque cuando escuches estas oraciones, tu forma de interceder cambiará para siempre. El poder de tu fe desatará fuerzas espirituales que antes parecían inalcanzables. Te invito ahora a respirar hondo, a cerrar los ojos por un momento y a abrir tu corazón ante Dios listo para recibir estas palabras que Él ha preparado para ti y para tu hijo. Primera oración, consagración de su hijo al corazón de María. Querido amigo, esta primera oración no es solo una súplica, es un acto de entrega, de abandono confiado. Imagínalo como si tomara a su hijo entre sus brazos cada noche y lo colocara amorosamente en el corazón inmaculado de María, como lo hizo San José con el niño Jesús bajo su cuidado. Oración de consagración. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, en esta noche consagro a ti el nombre de mi hijo. Mencione su nombre con profunda fe. Te lo entrego bajo tu manto de amor divino. Protégelo con tu luz, cubre su mente, su cuerpo y su espíritu. Que ningún mal lo toque, que ninguna oscuridad pueda perturbarlo. Oh Madre amorosa, acompáñalo esta noche y cada noche. Amén. Esta oración no es una palabra vacía. Es poner a su hijo en manos maternales ante el Padre como alguien que sabe que la Madre protege con amor incluso antes de que sepamos pedir. Eso crea un muro invisible de luz alrededor de su hijo y cada noche que lo haga más firme se vuelve esa muralla. Segunda oración. Oración de perdón y liberación interior. Querido amigo, muchos de los males que nos aquejan y los que aquejan a nuestros hijos no son visibles. Vienen de heridas del pasado, rencores escondidos, cargas que la vida les dejó cuando eran pequeños o incluso cosas que ni ellos mismos saben que llevan dentro. Y aquí entra una oración que puede sanar lo que está oculto en lo profundo del corazón. La oración del perdón no es una simple frase bonita, es una operación espiritual profunda. Oración de perdón y liberación, Señor Jesús. Esta noche te presento mi corazón de padre, madre. Si mi hijo lleva hondas heridas, culpas que no entiende, sombras que lo alejan de ti, aquí los traigo ante ti. Yo lo perdono por todo lo que lo ha herido. Y te pido, Señor, que Él también me perdone si alguna vez lo hemos lastimado sin saberlo. Donde hay oscuridad, enciende tu luz. Donde hay nudo en su corazón, desátrelo con tu misericordia. Por tu amor y tu sangre preciosa, límpialo, sánalo, libéralo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración entra en los pasadizos más secretos del alma, donde muchas veces las heridas permanecen sin ser nombradas. Usted, querido amigo, le está diciendo a Dios, tomo la responsabilidad espiritual por este hijo ante ti. Eso toca lo invisible y trae sanación profunda. Querido amigo, hemos comenzado con 2 oraciones que ya han movido el corazón de Dios en tantas vidas. La primera protege, la segunda sana lo oculto. Si sigue conmigo en el próximo segmento, entraremos en la tercera oración, la que no solo protege ni sana, sino abre los caminos de fe y libertad espiritual para su hijo en esta noche y cada noche. Porque Dios no quiere que vivamos aterrorizados. Dios quiere que su misericordia baje sobre su casa, su familia y su descendencia. Y si esta palabra ha tocado su alma, si ha encendido su esperanza, entonces permanezca conmigo, porque aún hay más luz por derramar en su espíritu. La tercera oración, la que salva, la que he visto transformar noches oscuras en amaneceres de gracia, es la oración de intercesión contra los lazos espirituales que oprimen el alma de un hijo.
Esta es la oración más fuerte, la más directa, la que se enfrenta cara a cara con todo aquello que pretende destruir lo que usted más ama. Muchos hijos, aunque parezcan tranquilos por fuera, por dentro están atrapados en cadenas invisibles, amistades tóxicas que los arrastran, decisiones equivocadas que abrieron puertas peligrosas, heridas que no saben nombrar, vicios que los seducen, cargas familiares que arrastran sin entender por qué. Y yo he escuchado a tantas madres preguntarse: Padre, ¿por qué mi hijo no puede salir de esto? ¿Por qué si oro, si clamo, parece que nada cambia? Querido amigo, la respuesta no siempre es sencilla, pero sí es cierta. Hay batallas espirituales que solo se rompen con una oración hecha con autoridad, dicha de rodillas, dicha con el corazón desgarrado y la fe firme. Cuando una madre intercede así, cuando invoca al cielo con lágrimas, con nombre y con propósito, todo infierno tiembla. No lo digo como metáfora, lo digo porque he visto vidas cambiar cuando una madre decidió orar, no desde el miedo, sino desde la autoridad que Dios le dio. Y para esta tercera oración le voy a pedir algo especial. Rece con las manos extendidas de rodillas, pronunciando el nombre de su Hijo en voz clara, sabiendo que la luz de Cristo no es teoría, es fuerza viva que actúa. Y así debe orarse. En el nombre de Jesucristo y por la intercesión de San Miguel Arcángel, defensor contra toda oscuridad, y de Santa Mónica, modelo de oración maternal perseverante, por la presente declaro que mi hijo, por favor indique el nombre de su hijo, queda liberado de todo lazo espiritual maligno. Con la autoridad que Dios me ha dado, rompo toda influencia contraria, toda palabra dicha contra su vida, toda mentira que intente confundirlo, toda tristeza que quiera apagarlo, todo vicio que busque atraparlo. Que toda sombra se retire, que todo espíritu de destrucción sea expulsado de su camino. Invoco la sangre de Cristo sobre su mente, su corazón, y cada paso que dé, Él pertenece a Dios. Él ha sido llamado para la luz. Él será libre. Amén. Queridos amigos, créanme cuando les digo que una oración como esta rezada por la noche tiene una fuerza que supera 1000 palabras dichas durante el día. Porque el enemigo actúa en silencio, pero el clamor de una madre rompe cualquier silencio espiritual. Y ahora le pregunto, ¿cuántas noches han pasado sin que usted supiera que tenía este poder en sus manos? ¿Cuántas veces su hijo se fue a dormir sin esta cobertura espiritual que podía haberlo protegido en los momentos más oscuros? Pero ahora lo sabe. Y cuando uno sabe, ya no puede vivir igual. Nada será como antes porque usted ha recibido una misión. Su oración es un escudo, su fe es un muro, su voz es una lámpara en la noche. Estas oraciones no son un recurso ocasional. Deben convertirse en un acto diario tan natural como cerrar la puerta de casa o dar un beso de buenas noches, porque esto no es solo protección, es vocación, es sacerdocio materno y paterno. Y una madre o un padre que ora con fe puede salvar no solo a su hijo, sino a generaciones enteras. Usted me escuchó hablar de 3 oraciones. Yo mismo he visto cómo la consagración al Inmaculado Corazón de María se convierte en un escudo invisible alrededor de un hijo. Cómo una oración auténtica de perdón tiene la fuerza de sanar heridas profundas que el propio hijo no reconoce. Cómo una súplica hecha desde el alma rompe lazos que atan a la tristeza, al vicio, al alejamiento de Dios. Querido amigo, ahora ese poder está en sus manos. Y con él una responsabilidad santa, orar con intención, con amor, con disciplina. Porque la oración hecha con prisa, distraída, sin corazón, apaga bendiciones que estaban a punto de descender. A lo largo de los años yo he comprendido algo: el enemigo no teme palabras dichas de memoria, teme una oración que nace del sacrificio de la entrega de un corazón que sangra por amor a su hijo. Cuando una madre ora así, su oración se convierte en un sacerdocio. Es puente entre el cielo y el alma de su hijo. Y si su hijo está lejos de la fe, atrapado en decisiones equivocadas o siente que hay algo que lo oprime espiritualmente, ahora usted tiene herramientas reales para protegerlo, para sanarlo, para ayudarle a levantarse. Querido amigo, ¿qué debe hacer usted a partir de hoy? Se lo digo con claridad: cada noche antes de dormir, rece estas oraciones nombrando a su hijo. Si él está en casa, tóquelo suavemente mientras ora. Si está lejos, mire su fotografía, piense en su rostro, pronuncie su nombre. Hágalo durante 9 noches seguidas como una novena de amor y sacrificio. He visto tantas veces cómo cuando un padre o una madre se compromete de verdad a orar durante 9 noches con fe, Dios abre caminos que estaban bloqueados. Usted empezará a notar cambios pequeños pero profundos. Su hijo descansará mejor. Habrá una luz distinta en su mirada. Quizá lo llame, quizá le pida consejo espiritual, quizá sienta deseo de regresar a la iglesia. ¿Por qué?
porque su espíritu empieza a despertar cuando una oración perseverante lo rodea desde lejos. Y si en algún momento la duda lo invade, si el cansancio quiere apagar su fe, querido amigo, recuerde una verdad esencial del Evangelio: ore, confíe y no se angustie. La preocupación no mueve montañas, la fe sí. Dios escucha su oración, Dios conoce su dolor y no está solo en esta misión, el cielo entero camina a su lado. Ahora cierre un momento sus ojos e imagine algo conmigo. Imagine a su hijo liberado de toda opresión espiritual. Imagine su casa llena de paz. Imagine verlo transformarse desde dentro como si una luz nueva comenzara a nacer en él. Esto no es teoría, esto es posible. Lo he visto una y otra vez en familias que decidieron creer y actuar. Pero también debo hablarle con firmeza si usted se detiene. Si no pone en práctica esta guía, si deja pasar este momento, todo seguirá igual. El enemigo seguirá acechando. El dolor seguirá creciendo en silencio. Y un día podría preguntarse con tristeza: ¿por qué no hice lo que debía cuando tuve la oportunidad? Querido amigo, no espere más. El momento ideal es ahora. Esta palabra llegó a usted por una razón. Si está aquí es porque Dios quiere que actúe. Y si este mensaje ha tocado su alma y desea seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe, lo invito a permanecer cerca, a no perderse ninguna formación espiritual, ninguna oración que pueda proteger aquello que más ama. No se trata de seguir un canal, se trata de seguir un camino de lucha espiritual, de esperanza, de restauración. Si su corazón lo siente, escriba como acto de fe: mi hijo será libre en el nombre de Jesús. No es un simple comentario, es una declaración profética, es un compromiso delante de Dios. Escúcheme bien, esto no es un desafío cualquiera, es una batalla espiritual, un camino que solo pueden recorrer aquellos que creen que la oración tiene poder, que saben que cuando un padre intercede con fe, los cielos se conmueven y el mal retrocede. Por eso hoy quiero preguntarle directamente, con la sinceridad de un pastor que conoce el peso de estos combates: ¿es usted una de esas madres, uno de esos padres que aman hasta el alma? Si su corazón respondió que sí, entonces preste mucha atención. Durante los próximos 9 días antes de dormir, usted recitará 3 oraciones que han sido luz y escudo para incontables familias. Una oración de consagración al corazón de María, una oración de perdón interior que rompe cadenas invisibles y una oración de intercesión contra todo lazo espiritual que oprima a su hijo. No son palabras frías, no son fórmulas vacías, son un camino de fe. Un acto de amor pronunciado con el nombre de su hijo en los labios, con intención, con ternura, con esa fuerza interior que solo tiene una madre que ama o un padre que no se rinde. Si su hijo duerme en casa, querido amigo, acerque suavemente su mano a su cabeza y bendígalo mientras pronuncia estas oraciones. Si vive lejos, tome una fotografía suya, mire su rostro por un instante, entréguelo al cielo y ore igual. Pero le suplico algo: no se salte ni un solo día. Este ciclo espiritual es completo, es profundo, y aquellos que lo cumplen hasta el final son testigos de cómo el cielo comienza a moverse. Y quiero pedirle algo más, algo que hará que esta cadena de gracia se vuelva todavía más poderosa durante estos 9 días. Ofrezca un pequeño sacrificio. No hablo de algo dramático, hablemos de algo real, sencillo, pero nacido del amor. Tal vez un ayuno ligero, tal vez renunciar a algo que le gusta, quizás levantarse 10 minutos antes para rezar un rosario con calma. No es el tamaño del sacrificio lo que abre las puertas del cielo. Es la intención, es el amor con que usted lo ofrece. Querido amigo, siempre he dicho que las madres y los padres que sufren por sus hijos y ofrecen ese sufrimiento a Dios, atraen gracias que ninguna oración tibia podría alcanzar. Y ahora le pregunto con toda sinceridad, ¿está dispuesto a luchar por su hijo, a hacer lo que muchos no hacen, para recibir lo que muchos no reciben? Si su corazón está diciendo sí, entonces acepte este llamado, pero no lo haga por mí. Hágalo por él, por ella, por ese hijo que necesita una intercesión verdadera. Y si hoy se compromete con esta misión, escríbalo como un acto de fe: acepto este reto por mi hijo. Ese comentario no es un adorno, es un sello espiritual, una declaración pública que el cielo escucha y registra. Ahora déjeme decirle lo que sucede cuando alguien cumple fielmente este desafío. Al principio las señales pueden parecer pequeñas, un gesto inesperado, una palabra distinta, un cambio de actitud que usted no había visto en mucho tiempo, pero luego, querido amigo, luego vendrá lo que parecía imposible. Se abrirán puertas que estaban cerradas, se romperán vicios que parecían indestructibles, se restaurarán relaciones heridas y sobre todo el alma de su hijo comenzará a rodearse de una luz que usted mismo sentirá.
Pero atienda bien, el enemigo intentará distraerlo. Hará que usted olvide, que posponga, que se rinda. ¿Por qué? Porque el mal sabe que una madre de rodillas es más fuerte que cualquier demonio de pie, y que un padre que ora con fe desarma fuerzas que ningún otro poder humano puede vencer. Por eso empiece hoy. Hoy mismo, ahora. No diga más tarde, porque el más tarde es la trampa del mal. El ahora es la voz del Espíritu. Tome su rosario, busque un rincón tranquilo de su casa, cierre los ojos y comience. Y si de verdad ama a su hijo, no guarde esta misión solo para usted. Compártala con 3 madres que conozca, con 3 padres que estén cargando un dolor similar. Imagine por un momento lo que sucede cuando miles de madres rezan juntas cada noche por sus hijos. Imagine el ejército espiritual que se levanta. Imagine el estruendo que esto provoca en el cielo. Si usted quiere ver crecer esta cadena de gracia, compártala con quienes necesitan esperanza. Hágalo llegar a su grupo de oración, a su hermano.